término barroco era un término peyorativo usado como algo negativo, como algo de mal gusto, complejo, innecesario, para después posteriormente a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, comenzó a tomar un aspecto, una dimensión positiva, donde fue algo ornamentado, recargado, bello. Bueno, en 1700 a 1750 estaba un segmento de ese periodo, que es el barroco tardío, que creemos que fue el más rico en cuanto a aportes, técnicas, que influyó más en la música posterior. Bueno, ahora después de esta breve introducción vamos a hacer un pequeño repaso, así se sitúa en el contexto histórico. Y el periodo barroco justo coincidió con la crisis europea del siglo XVII. También hubo muchas causantes en este periodo histórico, porque durante esa época la población descendió por enfermedades, principalmente la peste, el tifus, el cólera y demás. También por guerras, un gran ejemplo, la guerra de los 30 años, y también por el hambre que había, por el producto de las cosechas escasas que había. También vamos a hacer un repaso por la economía. La agricultura era el factor principal de ese tiempo, pero por falta de inversión y desarrollo en muchos países, Europa se sumergió bajo una crisis muy importante, y siendo Italia la que le pegó más fuerte en ese entonces. Salvo Holanda, Inglaterra, Austria, que aportaron e invirtieron en la agricultura, pudieron mantenerse firmes y estables sobre esa situación que venía en contra de la economía. También en el aspecto social hubo muchos actores sociales importantes, como la nobleza, el clero. También el barroco estuvo en una etapa de transición entre el feudalismo y el capitalismo. En el pasaje ese fue muy importante las monarquías absolutas que desplazaron a las autoritarias. Una agregación a eso es que, por ejemplo, el músico no era una profesión, sino se desarrollaba más que nada en las iglesias. Y también en las familias más ricas de cada gobierno sería, en los duques, los cleros y lo demás. Y la iglesia tuvo un papel muy importante porque la católica estaba en decadencia, y la iglesia protestante, que era otra rama de toma diferente de la Biblia, usaba como propaganda la música en este caso. Y cada parte tenía los músicos, y también estaba la música profana, que en este caso era como la popular. Bueno, después, en la situación cultural, el barroco coincidió con una revolución de las artes en general. Fue un momento en donde fue el siglo de oro español, donde apareció Cervantes con la literatura, con el Quijote, por ejemplo, Velázquez en la pintura. En cuanto a la ciencia, fue una de las épocas más productivas para la astronomía, con Galileo, Kepler, Newton. También estuvo René Descartes en la filosofía, y también Shakespeare en principios del barroco estaba en el teatro. Bueno, una característica principal de la música barroca era que buscaba ser más que nada expresiva. En la anterior al Renacimiento, que era una composición polifónica de dos voces o más. Había una textura de música muy conocida, que era el bajo continuo, se usó en casi todo el periodo. Consistía en una voz grave